Capital Sonoro. Respeto. Hola, soy Ana Lucía Robles, me dicen Lu. Soy guatemalteca, vivo en Colombia hace 8 años más o menos. Pues soy una lesbiana feminista gorda. Llevo muchos años en el activismo. Creo que me estoy tomando una pequeña pausa, una licencia de maternidad que creo que también es necesaria incluso en el activismo. Soy docente universitaria, investigadora social y también trabajo como asesora para organizaciones sociales. Por el momento estoy, sí, como finalmente poniendo en pausa mucho mi vida laboral y mi vida como activista y como dándome el chance de centrarme en este embarazo que va en curso, que en realidad fue también como difícil de decidir hacer una pausa, pero me di cuenta que soy de las pocas personas que tiene el privilegio de poder dedicarse a maternar y hacer sus proyectos creativos, al menos en este momento, y pues lo quiero disfrutar. Pues yo creo que es muy difícil darte cuenta de qué tan internalizado está todo lo que tiene que ver con la maternidad. No tanto el deseo, sino como todos los comportamientos que se esperan de una. Sí, yo recuerdo desde muy pequeña tener muñecas. Yo creo que casi todas las niñas crecemos con algún tipo de muñeca o de símil de bebé, porque también son como raros, ¿no? O sea, es como unos bebés ahí que en realidad son bastante simétricos, no se parecen tanto a los bebés porque los bebés son realmente una tercera parte cabeza, pero digamos que crecemos con los cochecitos, la ropita y todo el juego. También es, creo, lo que vemos. O sea, yo pienso que mucho de lo que aprendemos también es por imitación, no solo como por una invitación indirecta al darnos como todos los accesorios materiales para hacerlo, sino que crecemos en entornos donde estamos rodeadas de mujeres, muchas de ellas maternando, rodeadas de bebés o cerca de bebés, y eso hace que haya como una cosa de que lo veamos como parte de algo que se supone que tengamos que hacer en algún momento de nuestras vidas. Yo recuerdo un montón, pues yo crecí en un pueblo muy pequeño, una ciudad muy pequeña. La mayoría de mis compañeras de curso se embarazaron muy pronto al graduarnos, digamos, como era una cosa de casi que ni siquiera terminar la universidad, sino tener hijos. Y pues yo un poco como que me rebelé a eso, sí, era como, pues yo no quiero hacer algo más de mi vida que ponerme a parir hijos. Entonces pues me dediqué a estudiar, a hacer activismo, otras cosas. Y recuerdo una vez que regresé a visitar a una amiga al pueblo y me abrió su hija pequeña, que en ese momento de haber tenido, no sé, 4 años, una cosa así, y me pidió la bolsa que yo llevaba una bolsa gigante, siempre, no sé, la computadora y como las 1000 cosas que uno anda cargando. Y entonces la niña me dijo, ¿me la das? Yo, sí, me pareció un poco raro. Y lo siguiente que me preguntó, viéndome, era, ¿y tu bebé? Y yo caí en cuenta como, wow, claro, ella tenía 2 hermanos más. El mundo que ella conocía era bebés. Y yo me quedé como, wow. Me pegó muy, muy duro pensar que justo que una niña tan pequeña, todo su mundo era como, pues, si eras una mujer, ¿cómo existía sin un niño en tus brazos? Y para mí fue muy, muy chocante. Creo que eso también me hizo como todavía alejarme más de la idea de reproducirme en ese momento y decidir hacer otras cosas. No solo, digamos, como por una decisión personal, no sé. O sea, no solo por mí, en el sentido, digamos, como más individualista y de mis deseos, sino también pensaba yo como cuántas mujeres tienen la posibilidad realmente de decidir hacer otra cosa que no sea eso. Quiero hacer esas otras cosas. Y pensando también como cuántas generaciones de mujeres han pasado, han luchado por tener, digamos, como otras cosas en su vida, otros derechos, otras posibilidades de existir, incluso, digamos, las posibilidades de ganarse la vida como para tener un sustento fuera de casarse y tener a alguien que te mantenga, que eso
es reciente, digamos, para las mujeres, para la mayoría de las mujeres es muy reciente. Entonces yo decía, pues quiero hacer esas otras cosas, como también me parece que, o sea, esto no es lo que quiero y quiero hacer otras cosas. Pero sí, es muy duro ver que de todas maneras pareciera un destino, y yo creo que aunque hemos peleado mucho porque no sea así, gran parte de las mujeres sigue siendo, digamos, como parte de algo que se espera, algo que socialmente se promueve, y que además también te inculcan como que no hay otra manera de realizarte a ti misma, ser exitosa, sentirte una mujer plena y etcétera. Es muy nuevo para nuestras generaciones de mujeres, digamos, el poder tener una sensación de satisfacción de nosotras mismas, el poder decir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro dinero, sobre nuestro tiempo, que no sea dedicado a eso. Pero yo creo que también en vías de rebelarnos ante ese destino que parecía casi que el único, el inamovible, eso que no íbamos a poder, del que no íbamos a poder escapar en nuestra vida. Creo que también nos hemos olvidado un poco de cómo acompañar o cómo hacer que la experiencia de la maternidad sea otra cosa distinta a la que ha sido para miles de mujeres. Cómo tener guarderías adecuadas, cómo tener la posibilidad de tener un embarazo en el que no tengas que trabajar hasta que tienes la primera contracción, en el que no tienes que dejar a tu bebé de 3 meses en una guardería o al cuidado de una abuela o la tía que ya cuidó a otra generación. Es sumamente injusto, sumamente precario, dice un montón de nuestra sociedad, pero yo creo que también de nuestros feminismos, el que como que no lleguemos a pensar en eso. Es como, siento que a veces somos como muy cortoplacistas y bueno, o sea, también es lógico que nos enfoquemos como en lo más urgente, claro. Pero pareciera que nuestras apuestas de largo plazo están como, ya no nos da la energía para eso, y entonces es como una batalla que ya no vamos a llegar a pelear, pero que finalmente, pues yo personalmente sentí que mi deseo y mi reloj biológico, lo que sea, porque pues obviamente ser mamá después de cierta edad es mucho más complicado, como que si mi ritmo vital me hubiese puesto, digamos, como de frente esas otras luchas que también son feministas, que también son de la sociedad, por las que no había apostado, que no había querido ver porque estaba también enfocada como en otras cosas. Y pues bueno, igual el feminismo sí es cierto que nos pasa por el cuerpo, y hasta que creo que no decidí ser mamá y que esto me cruzara por el cuerpo, no me di cuenta de cuán abandonados teníamos como esas otras luchas, esos otros frentes que también es necesario como darnos la batalla, como el derecho a tener una maternidad en unas condiciones óptimas, el que tus cuidados de maternidad sean cubiertos de una manera, digamos, como suficiente, abundante, generosa y apropiada por el Estado, por los servicios de salud, incluso por nuestras luchas feministas, y que las apuestas por unas crianzas que sean de otra manera, digamos, también tengan como un ojo puesto ahí en cómo están siendo, qué tipo de transformaciones necesitan. Porque claro, cuando yo pienso en ser mamá, pienso en que Alaya pueda tener unas condiciones de vida distintas, que pueda tener una educación no heterocentrada, no sexista, bueno, como miles de cosas más, ¿no? Y veo todo el tiempo las carencias. Igual me pregunto todo el rato sobre, y creo que fue algo que también como dilató la decisión de la maternidad para mí, era pues que no veía las condiciones para hacerlo. Pues yo creo que igual hay una generación de lesbianas más vieja. Bueno, a ver, yo creo que el lesbianismo hasta recientemente tiene la visibilidad que tiene, así como otras formas de tener una identidad de género, de tener relaciones, que bueno, viene por
por nuestra propia historia, pero que ha limitado el que tengamos referentes. Sin embargo, creo que las generaciones de lesbianas anteriores, pues había muchas que venían de la experiencia de haber sido heterosexuales antes y no digamos como de llegar directamente al lesbianismo, y fue una generación de mujeres que muchas de ellas tuvieron hijos dentro de hogares heterosexuales o con parejas hombres que les dieron la posibilidad, digamos, de ser mamás sin los recursos que ahora tenemos, digamos, de la tecnología, como las fertilizaciones in vitro o las inseminaciones artificiales y ese tipo de cosas. Creo que estamos ahí como en un cambio generacional importante, por la tecnología pero también porque la mayor visibilidad ha permitido que las generaciones de lesbianas, personas LGBT, queer, no binarias, etcétera, puedan cuestionarse mucho antes, digamos, como el sistema y esa sensación de inadecuación que les hace decir como no, es yo lo que quiero es otra cosa, yo deseo otro tipo de persona, quiero otro tipo de relación, me erotizo, amo otro tipo de cuerpos. Entonces creo que eso es mucho más reciente, o sea que lo estamos haciendo de manera más reciente, más visible, y entonces ya no, yo creo que serán cada vez menos las personas de la comunidad que pasen por la faceta heterosexual. Ojalá se puedan ahorrar ese capítulo. El rayo. Sí, total, llega antes, más jóvenes, entonces ya no pasamos por no sé, el matrimonio heterosexual. Sí, la etapa hetero. Sí, la etapa hetero que puede llevar a tener hijos dentro de una pareja heterosexual. Y entonces, digamos, como que ya la posibilidad de reproducirnos o de satisfacer nuestro deseo de maternar, de cuidar, de paternar, lo vayamos como a satisfacer por otras vías, ya no a la antigüita. Como diría una amiga que cuando estaba ahí pensando eso me dijo como, oye, ¿y no has pensado en lugar como del tratamiento y tal, hacerlo a la antigüita? Y yo como, no, no, eso no es una posibilidad. Pero yo creo que eso está cambiando, ¿no? Aún así también creo que hay un cambio muy fuerte a nivel mundial por la apuesta por no reproducirnos. O sea, la disminución en las tasas de natalidad es realmente importante y en Colombia comienza a revertirse. Aún así, digamos, en Colombia es muy fuerte el hecho de que sigamos pensando en una familia heterosexual cuando las propias estadísticas hablan de 80 y tanto % de hogares. Es que a mí lo de liderados por mujeres me parece una cosa terrible. O sea, abandonados por hombres. Totalmente. O sea, aunque seguramente habrá un porcentaje de mujeres que deciden ser mamás solteras, muy pequeño, diría yo. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió un montón ahora yendo al curso de maternidad y no sé qué de la EPS. Todo es mamitas y papitos, mamitas y papitos. Entonces la mamá respira y el papito le agarra la mano. Y yo así como, o sea, señor, usted nos está viendo. O sea, como no hay papito en esta relación. O de las, no sé, 40 personas que estamos acá, 38 somos mujeres. No nos has preguntado ni siquiera en qué condiciones nos estamos, digamos, maternando. Si seguimos las estadísticas, el 80% de esta clase no va a maternar con un papito. Entonces deja de hablar según yo qué sé, idea que tienes en tu cabeza. O sea, el papito no va a estar la otra mamita, o la mamita de la mamita, o la amiga de la mamita, o la tía de la mamita, la abuela. O sea, las mejores amigas, la dula, yo qué sé, otras cosas. Pero seguimos teniendo esa idea súper fija, los servicios de salud están diseñados para eso, es impresionante, ¿no? Y pues claro, las estructuras son como lo más difícil de cambiar, pero esas ideas siguen estando muy fuertemente ahí. Pero sí creo que bueno, que las generaciones que vienen probablemente no solo se van a cuestionar más la posibilidad de apostar por reproducirse, sino la manera.
Nos sentimos como queremos sin preocuparnos por la gente y mucho menos por la caballerosidad. Construimos nuevos puestos y posturas que nos den la talla. Nos miramos con complicidad y ternura, sonreímos, saludamos con abrazos gordos y apretados. Si no cabemos, abrimos nuestros propios espacios con orgullo. Creamos puertas más grandes por donde podamos transitar libremente. Mira, la primera cosa con la que nos dimos como un portazo contra la pared, no sé cómo llamarle, fue que nosotras dábamos por sentado que el servicio de salud, ay Dios mío, no sé si me va a meter en un lío legal por esto, que el sistema de salud que cubría a mi pareja cubría los tratamientos de reproducción asistida también para nosotras, porque los cubría para parejas heterosexuales. Entonces, digamos, es un caso muy extraño, eso no pasa en ninguna otra parte. En Colombia, es una empresa, digamos, que está apostando por hacer las cosas diferente, como por hacer transformación, como por apoyar de manera como más integral a sus empleados, etc. Y entonces, desde hace muchos años, apostó por incluir los tratamientos de reproducción asistida para las parejas que tuvieran algún problema para quedar embarazados. Entonces, pues nosotras realmente asumimos que eso también nos incluía a nosotras, y no. Y ese fue como uno de los primeros, como wow, porque nosotras nos casamos, digamos, legalmente, o sea, sí queríamos casarnos, pero aceleramos todo eso como para poder incluirnos ahí y hacerlo rápidamente, porque además, pues también había un límite de edad y no queríamos, digamos, dilatarlo. Y nos topamos con que eso ni siquiera se había considerado. No era ni siquiera que estuviera como prohibido, pues no en el inicio. Y cuando llegamos y lo solicitamos fue como, es que no hay manera, o sea, la casilla no permite poner la opción y dar el clic. Solo mamitas y papitos. Solo mamitas y papitos. Y fue como una pelea ahí como fuerte por bueno, ¿quién está a cargo de eso? ¿Quién toma esta decisión? ¿Cómo lo transformamos? ¿Esto quiere decir qué tal? Estuvimos ahí como casi 2 años. Wow. Haciendo como mostrando, digamos, como, a ver, si ustedes hacen esa transformación para incluir a las parejas del mismo sexo, esto va precisamente en la línea de su política de tal, estarían ampliando no sé qué. Además el costo tampoco es como que va a ser tanto, somos 0.0 tanto por ciento de la población, o sea, y así, y finalmente logramos que eso sucediera, pero tú sabes que eso no es rápido. Entonces pues los protocolos, las guías, los mecanismos, los controles, las autorizaciones y toda esa vaina que tiene, digamos, como estos sistemas de salud que tenemos, que son sumamente burocráticos, tuvo que pasar por eso. Y finalmente, bueno, lo logramos hacer a tiempo y fue muy importante porque también todas estas tecnologías están limitadas para las personas que tengan los recursos para pagarlos. Son muy caras, ¿no? O sea, todavía no estamos en el momento en el que son accesibles, para nada, ni democráticas. Esos son, pues vienen del capitalismo y entonces quienes pueden pagarlo pueden tener acceso. Y Colombia, digamos, tiene unos servicios para reproducción asistida muy buenos. Bancos de esperma, bancos de óvulos, todos los medicamentos, etcétera. Pero siguen siendo unos precios que son inaccesibles para la mayoría de personas. Para nosotras hubiera sido muy difícil, seguramente en estos momentos estaríamos súper endeudadas de no haber logrado hacerlo de otra manera. Nosotras nos conocimos ya a finales de nuestros 30s, ya habiendo, digamos, vivido muchísimas cosas, teniendo una carrera, haber tenido relaciones, haber experimentado el mundo, habiendo viajado, y ya como con un deseo de queremos ser mamás. Pues no era como la única cosa que nos hacía estar juntas, pero cuando comenzamos a estar juntas fue una de las preguntas importantes que nos hicimos, ¿no? Bueno, ¿qué queríamos? Queríamos, no sé, vivir solas, no reproducirnos, o queríamos apostar por tener una familia o tal. Y bueno, siempre, digamos, como fue claro para ambas que era algo que nos gustaría explorar, pero que tampoco era
como que si no éramos mamás iba a ser como la ruina o Claro, no se iban a no, realizar. sí, no nos íbamos a realizar o algo así. Yo siempre tuve, digamos, como por ahí el deseo de embarazarme, como de vivir la experiencia física. Siempre me ha parecido esta narrativa, digamos, de los medios de la maternidad, una cosa muy poco representativa de la experiencia real de la maternidad, muy así como la menstruación, ¿sabes? Como que creo que muestran nuestros procesos fisiológicos y vitales de una manera muy desde el dolor, desde el sufrimiento, casi que te están diciendo todo el rato como no lo hagas, porque es horrible. Menstruar es horrible, no vas a poder ni correr, ni estar cómoda, ni abrir las piernas, ni hacer nada sin mancharte. Sí, y si ves las representaciones del parto en los medios, son también así como a punto de morir del dolor, el dolor más horrible de la vida, insufrible, epidurales, no sé qué, nada. Y las escenas de parto como gritando de una manera... Y la manera en que a mí mi mamá y mis abuelas me narraron la experiencia, digamos, física, fue muy diferente. Entonces, mi mamá siempre me explicó, por ejemplo, la correspondencia entre nuestro chakra raíz y el cierre de la garganta. Entonces, ¿por qué, digamos, en el parto si tú gritas, lo que estás haciendo es cerrar tu vagina en lugar de darle paso al bebé? Entonces, y que además le estás haciendo pasar por un estrés donde le estás limitando el oxígeno. Entonces, que más bien una lo que tiene que hacer es concentrarse en respirar. Y fue como algo que mi mamá siempre decía desde que yo era muy pequeña. Cuando veíamos una representación así, era como, eso no es real, o sea, como no le hagas caso a eso, ¿no? Entonces creo que siempre tenía como esta cosa de, pero entonces si no es eso, ¿cómo es? ¿Sí? Y si no es así horrible, pues yo quiero ver qué es, cómo se siente que un niño crezca, que un bebé salga de mí, que se alimente de mí. Digamos que como toda esa experiencia siempre me pareció como muy atractiva. Y sin embargo, a lo largo de mi vida como que no encontraba las condiciones como para hacerlo. No solo, digamos, como más materiales, sino que yo quería hacer otras cosas, ¿sí? Como, pues no, en este momento quiero viajar, no, en este momento quiero irme y mochilear por México, no, quiero hacer una maestría, ahora quiero hacer tal cosa, como que no llegaba el momento en que ese viejo deseo de tener esa experiencia llegaba realmente como a concretarse en quiero hacer esto en este momento. Siempre como hubieron otras cosas, y finalmente estando acá como que digo, no, ya, creo que ya hice varias cosas, ya exploré mi sexualidad y el mundo de muchas maneras, creo que quiero hacer eso. Y entonces cuando conozco a mi pareja, fue como, esa pregunta estaba ahí, y cuando comenzamos a darnos cuenta que queríamos como una relación más seria, que nos estábamos enamorando, y entonces ya nos empezamos a preguntar como, bueno, ¿qué queremos de esto? Pues si nos queremos seguir enamorando o queremos más bien como la libertad y etcétera, ¿no? Y entonces dijimos como, no, sí, y tú quieres tener una familia, y como, sí, y tú también. Y entonces fue muy chévere, pues porque tampoco fue como que una forzó a la otra, o no era el deseo solo de una, sino que... Y pues eso también permite otras condiciones, porque claro, yo me daba cuenta también que hacer ese camino sola iba a ser muy difícil, muy complicado, emocionalmente, financieramente, sí, ¿no? Como, pues materialmente también en términos del cuidado y la compañía, los recursos, o sea, como yo sola, pero también me daba mucho miedo pensar en que esa fuera, digamos, una apuesta de pareja, porque uno también sabe que, pues aunque creo en el amor, no creo en que el amor lo puede todo, ni lo vencerá todo, y etcétera. Entonces tampoco creo que, no sé, o sea, crear una persona, digamos, en pareja es una apuesta porque siempre va a estar esa
persona ahí, vas a tener una relación y entonces también, aunque la pareja deje de funcionar o deje de ser pareja, o sea, vas a tener que, es una apuesta que hiciste con esa persona, vas a tener que verle, va a estar en la vida de ese otro ser. Y entonces pues es una cosa, es un compromiso muy muy importante, es casi que más allá de si ser pareja o no ser pareja, o sea, Completamente. porque creas un vínculo que va más allá de ti y que tú no eres el centro. Que es otro. Sí, más bien, sí, o sea, que otra persona es el centro, entonces bueno, eso era importante como de... Entonces lo hicimos pronto, igual también coincidió la cosa de que yo siempre lo había querido experimentar en mi cuerpo, entonces embarazarme, digamos, como era esa posibilidad para mí, y ella no. Entonces tampoco fue como una discusión ahí de quién se embaraza. E incluso fue como chistoso porque nosotras en algún momento pensamos en hacer ropa, que es este método en el cual extraen óvulos de una persona, los fertilizan y los implantan en la otra persona con útero. Sí, lo de tener úteros disponibles sí es una cosa que difícilmente puede suplir. Porque aunque ya hay implantaciones de útero en este país no son exitosas ni baratas. Entonces queríamos hacer eso y con un óvulo de ella implantado en mí, y a la hora que hicimos los exámenes la recomendación médica era al revés, porque yo tenía una reserva ovárica más grande. Wow. Y ella tenía un útero como en mejores condiciones. Y fue como, ¿te quieres embarazar? Y ella, no. Y yo me quiero embarazar. Entonces, bueno, cambio de planes. Bien. Sí. Una cosa que he aprendido en este camino es que realmente, además también, las ideas que tenemos de que proyectamos acerca de la maternidad y etcétera, incluso como la concepción, se puede llamar así, están muy idealizadas. Y realmente la vida te va a llevar por donde la vida quiere. Ajá, sí. Sí, como que difícilmente... Sí, o sea, solo digamos eso. O sea, nosotras queríamos una cosa, las condiciones eran otras y fue como, bueno, tampoco te vas a quedar como encaprichada con una cosa y ya. Y también, por ejemplo, nosotras al inicio teníamos como esta cosa así muy de, solo lo vamos a intentar una vez. No nos vamos a volver esas parejas obsesivas que prueban y prueban y prueban y se desgastan y se desvíen y luego eso ya se vuelve el centro y si no es la frustración máxima de la vida y no son felices porque nunca lo lograron ni nada. Y leíamos historias en redes de parejas que le habían intentado 17 veces y así como, como nosotros no vamos a hacer eso, lo vamos a intentar una vez y punto. Y cuando lo intentamos una vez, no funcionó. Y fue como, Claro, en el momento en el que recibimos la prueba de embarazo negativa, pues hicimos un primer proceso en el cual me extrajeron 18 óvulos, se fertilizaron varios, fueron eliminándose y finalmente solo nos quedó uno para implantar, un óvulo. Y pues de una, sí, hagámosle implantación. Te toca esperar más o menos 15 días para poder hacerte una prueba de embarazo, digamos que te dé un resultado fidedigno, porque antes es imposible. Y cuando sale negativo fue como, Pero yo también sentía que teníamos una ventana de tiempo muy corta, porque yo iba a cumplir 41 pronto y bueno, teníamos que, como de los criterios era que tenía que ser antes de que cumpliera 41. Y entonces yo de una, así como sin preguntarle a mi pareja ni nada, le dije al médico, ¿cuándo lo podemos volver a intentar? Y ella así como, ¿qué? Dijimos que no íbamos a ser esas personas obsesivas que le iban a intentar 17 veces. Pero fue como, no. Digamos como que ya estando ahí y ya habiendo atravesado un primer proceso, yo también, digamos como que pensé rápidamente como, ¿me siento capaz de hacerlo o no? Y toda mi respuesta como de mi ser fue sí. O sea, lo puedo volver a hacer, no 17 veces, pero otra más, sí. Entonces fue de una y el médico era como, pero pues a ver, no quieren como tomarse un momento de tal, y yo era como, ya no lo vamos a tomar
pero necesito que me digas si es posible, cuándo, y hacerlo lo más pronto posible porque tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Y el médico dijo, sí, en tu siguiente regla tal, y lo volvemos a hacer. Y ya ahí fue como, bueno, lloremos esta implantación frustrada. Porque claro, después de todo el tiempo que llevábamos peleando por tener la posibilidad de, y dentro del tratamiento, pues llevas un buen rato como centrando gran parte de tus energías vitales en eso, viviendo los cambios físicos, es un subidón emocional impresionante. Yo siento que como pareja también ha sido una cosa muy muy fuerte, pues porque bueno, a nosotras nos ha servido muchísimo, o sea, siento que hemos salido sumamente como fuertes como pareja, como relación, como individuos también de este proceso, porque claro, de otra manera no llegarías a conocer esos lugares que llegas a conocer de tu pareja estando ahí y de ti misma. O sea, como la frustración, la ansiedad, porque todo esto es mucho espera, ¿sabes? Como puedes hacer en tu día 2 tal cosa y luego inyéctate no sé qué y hay que esperar. Y luego un examen y no sé qué y hay que volver a esperar. Y luego se llevan las cosas al laboratorio. Y es algo que no estamos acostumbradas. O sea, más en estos tiempos donde todo lo queremos ya. No, yo creo que la mayoría de personas que se embarazan la primera vez tienen muy buena o mala suerte. Porque en realidad, si ves las estadísticas, son muy bajas las posibilidades de que eso suceda. Y eso son cosas que nunca nos cuentan, sino al contrario, no es como que, no, casi que ni te roces con no sé qué porque es el embarazo espontáneo, o sea, así, la gente se embaraza como por... Estornudo. Sí. Vino una paloma. Se sentó en un baño público. Sí. Eso me encanta. Pero bueno, sí, los 1000 cuentos. Eso es, la posibilidad es súper baja. Y todas esas cosas nadie te las dice hasta que estás intentando quedar embarazada. Pero entonces, claro, la espera, la frustración, la ansiedad, el duelo, todo son... Yo creo que esos caminos te llevan a unos estados donde vives ese tipo de emociones como casi que al límite. Y es muy difícil o no desbordarte o, bueno, pone a prueba realmente tus habilidades para manejar esos estados de manera individual, pero además en pareja. Y pues porque cada persona necesita cosas diferentes, no sé, yo soy mucho como de necesito hablarlo todo, y mi pareja es como necesito silencio. Como sí lo vamos a hablar, pero no ahora. Y yo estoy así como, ¿pero cuándo? Y ella así como, y hemos tenido que llegar a unos acuerdos como de, yo no me voy a demorar tanto en el silencio que necesito, te garantizo que voy a salir de mi momento de silencio y lo primero que voy a hacer es ir contigo y hablarlo, y yo voy a respirar y procesar mis emociones y darme el tiempo también de no llegar con tal nivel emocional, de bajarle un poco tal y de darle el espacio que necesita para que cuando nos encontremos podamos tener una comunicación efectiva, por ejemplo. Y eso es algo que nunca antes había podido, digamos, como usar ni ver tan claramente en mis otras relaciones, porque tal vez ni siquiera lo había necesitado. Pero en esta sí, ¿no? Y entonces también cómo acompañas el dolor de la otra persona, la ansiedad, entonces claro, nos hemos tenido que acompañar mucho, cada quien en su trabajo terapéutico personal, pero también como hablando muchísimo entre nosotras. Entonces ha sido también muy chévere, porque hemos crecido un montón. Pero sí, es también exhaustivo, extenuante. O sea, resulta así como... siento que llevamos muchos años haciendo esto. Y no hemos tenido... Sí, cuando escucho a las personas hablando, no sé, como de las emociones del posparto, incluso de las emociones durante el embarazo, con los cambios hormonales y tal. Digo, bueno, sí... Pero yo llevo 2 tratamientos de fertilidad donde me chuté no sé cuánta cantidad de hormonas para lograr que me extrajeran 40 óvulos. Entonces, pues no es como que, ya, el embarazo no me va a hacer nada. Pero
estoy un poco familiarizada con manejar mis emociones o el efecto hormonal en mis emociones y aprender a ver que también eso es vivible, porque esa es otra vaina como de no, las mujeres se vuelven locas y la cosa emocional súper guau, no sé qué, inmanejable, o son locas histéricas o que lloran por todo, no sé qué. Pues sí, a veces, pero no es como una cosa inmanejable ni vamos a destruir el mundo. Antes de quedar embarazadas, fue como, nosotras veníamos así como muy controladoras en el sentido de, bueno, entonces hacen la extracción tal día, se llevan al laboratorio tantos días, los resultados regresan en tal, casi que en el calendario, ¿no? Entonces en tanto tiempo vamos a estar embarazadas, en tal fecha viene tu familia, luego vamos a visitar a no sé quién y vivir como si fuera algo que puedas controlar. Y teníamos ya los embriones, ya los que eran, los mejores, los que finalmente llegaron, los que pasaron todas las pruebas genéticas, etc. Y nosotros estábamos así como, bueno, ¿cuándo hacemos la implantación? Y era como, ay, no, es que el doctor se va de vacaciones y luego el embriólogo no sé qué y luego van a hacer como una remodelación de la clínica y nosotros como, ¿qué? Nuestro plan al basurero. Y fue como, bueno, ya, no tenemos que correr, los embriones están ahí, van a estar en criogenia, aunque todo el mundo esté de vacaciones, nosotros también nos podemos tomar un momento. Y fue como, vacaciones de este tratamiento en el que hemos estado los últimos 2 años. Fue como súper, no sé, como si la vida nos permitiera también tomarnos un respiro antes de dar nuevamente este paso. Y eso fue muy importante. Pues pude volver a beberme un mezcal después de 2 años. No sé, tratamos de ver a las amigas, celebrar, estar con la familia y también tomarnos como un momento de silencio nosotras. Nos fuimos como al campo, a un lugar donde había como mucha agua, río, no sé, como darnos un rato de estar quietas antes de seguir corriendo con todos los tiempos de si la inyección de la mañana, si la inyección de la tarde, las pastillas de no sé qué, las otras, la ecografía, el control, ¿no? Porque es muy demandante. Y entonces fue como un regalo. Nosotras no lo hubiéramos planificado así en nuestro mega plan. Y fue un regalo muy bonito. Sí, realmente nos hizo como bajar un montón y era como, bueno, ya todo está. No tenemos que seguir corriendo por llegar a alguna parte o controlar tal cosa o tal. Relajémonos, disfrutemos este momento. Fue más o menos como un mes y algo que pudimos parar. Y entonces ya era como cuando me llegó la regla nuevamente, fue como, ya, es el momento. Ahora sí, de nuevo. Y nada, pues fue bien, fue muy incómodo. Digamos como que médicamente igual sí es como raro estar como embarazarte en presencia de tanta gente. O sea, no te lo imaginas así, con tanta gente con máscaras viéndote, tú con la vejiga llena de chichi. Pues físicamente no es como la cosa más cómoda, aunque tratan de hacerlo como muy cómodo. Nosotras grabamos como un playlist con música que nos gustaba, canciones que nos mandaron como todas las tías y tíos para ese momento. Pudimos estar pues las dos en el momento. También es una cosa como muy como alucinante en el sentido de que no sé, como es algo tan pequeño, tan pequeño, que es microscópico y está criogenizado, entonces ves como todo el humito en unas cápsulas de colores o sea, es como medio una cosa rara de estar dentro de un laboratorio. Yo imaginaba como que no sé, como que Alaya estaba ahí dentro de una cápsula como espacial. Ajá, está como criogenizada en una cápsula en otra dimensión y entonces la despertaban para llegar a esta. Sí, pues yo creo que es como medio ciencia ficción, porque son unos escenarios que no
para los que todavía no tenemos unas narrativas, digamos, más como estandarizadas, son unos espacios que no están tan naturalizados dentro de nuestra narrativa de la vida y menos del embarazo. Y bueno, la implantación ya un par de minutos tal, te dan unos relajantes, entonces tú estás así como flotando. Y luego toca esperar otra vez. Era como, bueno, trata de estar lo más cómoda posible, lo más relajada posible, respira. Y nuestro médico es muy hippie en el buen sentido, como de visualiza que esto está sucediendo, las energías, sí, manifiesta el bebé, total. Entonces pues tratamos de hacer eso, de estar tranquilas, de estar acompañadas, como de comer bien, caminar, tomar el sol, yo qué sé, sí, fue como bajarle un montón al estrés y esperar, porque igual tienes que esperar esos 15 días donde no te puedes hacer una prueba. Y esa es una espera, pues como esos momentos donde el tiempo toma otras dimensiones. Ya después de haber estado tanto tiempo, esos 15 días son un infierno. Es como, ¿será que ya no lo podemos hacer? ¿Nos podemos hacer una prueba? ¿Nos podemos hacer una prueba? No. Todavía no. Y bueno, ya cuando nos la hicimos... Fue muy chistoso porque el portal del laboratorio... Se supone que te haces la prueba y el laboratorio se la manda a tu médico y entonces tú abres tu prueba con tu médico como por acompañamiento emocional, lo que sea. Pero yo me di cuenta que el laboratorio tiene también una plataforma en la que tú puedes usar como entrar como usuaria, no sé, como tú tienes acceso a tu perfil y a tus resultados independientemente del médico. O sea, mal. Entonces está así como dándole refresh cada 2 segundos. Es como tenemos cita con el médico, no sé, 2 de la tarde, una cosa así. Y yo sabía que más o menos como desde las 10:30 había posibilidades de que los resultados ya estuvieran ahí. refresh. Nosotras tenemos nuestros escritorios como que nos damos de espalda, ¿sabes? Entonces mi pareja cada ratito era como ya no, hasta que ya están. Yo como, ¿qué hacemos? Bueno, ya las dos así como tomando la mano, como bueno, ahora lo vamos a abrir. Y sí, y era como, ay, no, lloramos, nos abrazamos, saltamos, pero ahora es como, está pasando, no lo puedo creer. Fue súper feliz y llamamos a nuestras familias, etcétera, y luego ya tuvimos la sesión con el médico. Sí, nos hicimos las sorprendidas, no queríamos como arruinarle su discurso, además con el que nos quería sorprender, que fue muy chistoso, porque nos dice como, ¿qué tan acostumbradas están a comprar cosas por internet? Y nosotros como, bueno, no sé, porque online venden cosas muy lindas para bebés, no sé, como, wow, sí, sorprendida. Nada, fue chistoso. No, fue muy lindo porque pues también nuestras familias han estado acompañándonos desde el intento 1. Nuestras familias escogidas también. Entonces, esa red ahí como todas pendientes, todo el mundo como los mejores deseos, no sé qué, estamos acá, tal. Estaban muy ahí, fue muy bonito. Nosotras decidimos hacer un proceso como bastante abierto en ese sentido. Conocemos parejas que lo han hecho como de manera mucho más discreta. Bueno, yo esta segunda vez lo llevé de manera más discreta que la primera. Creo que la primera me excedí en manifestárselo al mundo, las redes, etcétera. Y fue difícil lidiar con que el resultado no fuera como el positivo y como siento que había como una cierta suerte de las estamos siguiendo, entonces esperamos una noticia. Claro. Y claro, la gente además tampoco sabe qué decir cuando no es la noticia que esperan, etcétera. Y sí, yo me sentí un poco como obligada a dar explicaciones. Claro. Y entonces fue como, no, esta segunda vez hagámoslo de una manera, sí, contémosle a todo el mundo, usemos redes sociales porque tenemos mucha gente fuera, claro, pero pues de manera mucho más restringida y pues por cualquier cosa. Y nada, pues ha sido lindo, ha sido, sí, una experiencia como muy
nueva para Claro. físicamente, pues nunca había estado embarazada. Y como pareja adecuarnos a como todas esas cosas. Sí, ha sido chévere. Pues yo creo que ya existen bastantes cosas y que se están produciendo en este momento también, como muchas narrativas diferentes, imágenes. Aún así creo que estamos muy lejos todavía. Y eso que si yo me pongo a pensar en la diferencia entre Colombia y Guatemala, es como todo, o sea, igual Colombia está súper avanzada. Que es algo que, por ejemplo, digamos, siendo de acá, creo que la mayoría de personas, o hay como esta cosa de Colombia es lo peor. Y cuando vienes de una experiencia que puede ser peor en muchas cosas, es como, bueno, no es tan malo. O hay como una sensación de posibilidad, creo yo. Es un poco más fértil hacer cosas acá, hay ciertas posibilidades, etc. Creo que somos pocas las personas que tenemos el privilegio de poder tener las condiciones de crear nuestras propias narrativas, de romperlas y de imaginar otras cosas, y me parece sumamente importante que usemos esas condiciones que tenemos para hacerlo. Nosotras hemos pensado, por ejemplo, queremos hacer un podcast, o estamos haciendo un podcast en el que queremos contar, digamos, como con más detalle cómo ha sido el proceso, también para dar información sobre las tecnologías disponibles, los tiempos, o sea, todo eso que nosotras tuvimos que aprender en el camino, poderlo como poner ahí para que otras personas puedan saberlo. Claro. ¿Sabes? Como yo creo que hace toda la diferencia tener la información antes que averiguarla en el camino. Te permite tomar decisiones de otra manera, prepararte, no sé, de financiera, emocionalmente, incluso de que tal vez lo que te has imaginado pues sería mejor de otra manera que de otra. Te da otras posibilidades. Yo creo que eso es importante. Ahora que Alaya y yo vienen en camino, por ejemplo, también estamos pensando en hacer como un cómic, porque precisamente es como, bueno, ¿cómo vamos a contarle cómo fue este camino para que ella viniera al mundo? Pues porque no va a ser como el pajarito puso su semilla en la semillita. Nos topamos con que las narraciones que tenemos, que existen, no nos satisfacen, no queremos darle también nuestro toque, pues también tenemos nuestras propias cosmovisiones, creencias espirituales, etcétera, que nos gustaría compartir, pero además, ¿cómo lo haces en niño? En lenguaje niño, ¿no? Es mucho más difícil porque no estamos acostumbradas a pensar así. O sea, digamos, ni siquiera nosotras que queremos traer este ser al mundo sabemos cómo vamos a hacerlo. Es algo que estamos aprendiendo e imaginando en el propio proceso, y que claro, antes no nos habíamos topado con esa necesidad. Pues en el primer mundo, como ya hay más historia de hacer eso, pues existen más cosas. Algunas pues me parece que puedes usarlas como referente, pero de todas maneras no hablan sobre esta realidad concreta de la narración, del tipo de imágenes, del tipo de mundo, ¿no? Porque pues igual las condiciones del primer mundo van a ser distintas a las que se van a topar nuestros niños acá, y todas esas cosas. Me parece que igual está chévere como esta apuesta que veo en varias mamás y en varios colectivos que se están pensando estas cosas. Yo creo que es una posibilidad muy bonita también de irnos dando la posibilidad de pensar en eso que no habíamos pensado antes. Sí, yo a mis amigas también, que son la mayoría más jóvenes, de pronto es como, comenzando a pensar si también es posible para ellas, o qué tipo de relación pueden tener, si quieren ser solo tías y más bien como maternar, acompañando, digamos, la crianza de estos seres en nuestras alianzas de amistad, que también es sumamente necesario, porque es como se necesita un pueblo, total, o sea, como el apoyo de tus amigas ahí, los espacios, los cuidados que puedes tener de esas redes, o sea, no los vas a tener desde otro lugar. Y me parece muy, muy importante también pensarnos las maternidades con esas posibilidades. O sea, no tienes que ser tú en tu cuerpo, ni tú sola. También puedes maternar a los hijos de tus amigas, de tus amigos, de tus vínculos. Así como esas posibilidades. Pues yo creo que está chévere como este momento de
que estamos teniendo de crear otras cosas. Me parece que es una apuesta que no hay que descuidar, muy importante, y también espacios que vamos a necesitar crear y defender, porque también la narrativa de la derecha en el mundo tiene esta contraofensiva contra los avances de la agenda gay, de nuestras apuestas por crear otras posibilidades. Y entonces eso también va a tener un peso, y entonces hay que prepararnos también como para que nuestro lenguaje, nuestras narrativas, nuestras ideas y nuestras prácticas sean tan fuertes como para resistir esa oleada de personas, digamos, como mucho más conservadoras, que tienen estas ideas súper conservadoras de la familia, de la reproducción, etcétera, que están poniendo en peligro los espacios que hemos creado, digamos, a partir de tantas luchas. A mí me preocupa igual qué pasa fuera de nuestra burbuja, porque pues el mundo real está ahí. Entonces el discurso, digamos, de la heterosexualidad, el patriarcado, etcétera, está ahí y va a ser parte de la vida de nuestras hijas, de nuestra experiencia como familia, digamos, como que esa apuesta por producir nuevas imágenes y nuevas narrativas tiene que estar acompañada también de un montón de amorcito, de cariño y de fuerza cotidiana. Y que no es una apuesta que no podemos hacer, digamos, como pareja o como familias a nivel individual. Creo que también parte de crear otras cosas es esta apuesta comunitaria, porque estos modelos de familia, si todavía le queremos decir así, o de comunidades, sean posibles de otra manera y que estén acompañados de otra manera. Yo nunca me había pensado con tanta fuerza, digamos, como estas cosas, sino hasta ahora, pues, que suena como obvio, porque antes no lo había tenido que pensar, pero me parece como importante. Y me parece chévere también como no sé, como vivir o hacer activismo desde un nuevo lugar, ¿sabes? Como maternando, creando, apoyando una persona, garantizando que esta nueva persona vaya a tener otras condiciones, otras ideas, otras narrativas, otras experiencias del mundo distintas. Me parece también una apuesta diferente a las otras y importante, digamos, para mí, de seguir haciendo cambios en el mundo, seguir apostando por cambiar el mundo. Pues yo creo que es como una transformación que han liderado las mujeres, o sea, igual viene de allí, para precisamente crear unas transformaciones a nivel estructural que permitan vivir toda la experiencia del cuidado de otras maneras y descargar esa tarea de las mujeres. Y a la vez, digamos, garantizar condiciones de cuidado a los nuevos seres y también a las personas en general, porque las mujeres históricamente nos hemos encargado del cuidado no solo de los pequeños, sino también de los adultos mayores. O sea, es como la sociedad es nuestra responsabilidad, o sea, como no solo desde los bebés, sino hasta los mayores. O sea, es como todo el scope de responsabilidad de la vida y de la reproducción social en manos de las mujeres. Entonces me parece como muy importante. Igual, claro, tiene unas grandes limitaciones porque nuestros estados son bastante limitados y bastante corruptos y carentes de un montón de, no sé, de condiciones como para hacer que esa nueva responsabilidad sea gestionada de una manera eficiente, apropiada, rápida, efectiva, democrática, o pues que sea para todos. O sea, entonces, pues en ese sentido creo que
me parece importante no solo concentrarnos en un eje, digamos, como en una apuesta, como entonces ahora todo el Estado, porque sabemos que eso es como, pues, no va a pasar. Utópico, Sí, es muy utópico y además imagínate, o sea, si comenzara de realmente a ser así, ¿cómo serían nuestros estados? O sea, no, qué caos. O sea, igual sería súper corrupto, bueno, habría mil cosas y creo que sería súper limitado. Además, porque también la centralización de nuestros estados hace que eso no sea efectivo para la mayoría de territorios, que es donde más se necesita. Entonces, creo que, aunque es una apuesta muy importante, muy válida y que creo que vale la pena poner parte de nuestra energía ahí, tenemos que poner también nuestra energía en otras cosas. Y parte, digamos, de algo que tenemos que reconocer es que muchas de esas condiciones que queremos que sucedan no van a pasar a menos que nosotras las creemos. Así como en la inmediatez, en el transcurso de nuestra vida. O sea, porque ese tipo de transformaciones estructurales van a llevar generaciones. Entonces, necesitamos condiciones materiales, reales, concretas, nosotras mismas. Y eso pues en realidad lo estamos haciendo es a través de nuestros contactos, de nuestras redes, de nuestras amigas, de nuestros afectos, de nuestros amores. Y yo creo que me parece una apuesta importante. Es difícil, sí, porque eso requiere que transformemos un montón de las ideas que tenemos de amistad, de amor, de cómo cuidarnos, de cómo cuidarnos a nosotras mismas. Creo que también hay un peligro ahí con el discurso del cuidado de que viene muy, muy centrado en el individuo. Creo que no hemos creado todavía o no hemos recogido suficientemente. ¿Paramos? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, yo soy Laura, Ya. del equipo de comunicaciones. Te quería interrumpir un momentico. ¿Pero me das 5? Dale. ¿Ya abajo? Dale. Gracias, Laura. Porque abajo están unas deportistas paralímpicas para que las conozcas y hables. Listo, de una, Laura, gracias. No, pues creo que no hemos recogido suficiente las visiones de cuidado que tenemos desde otros lugares que están mucho más centradas en tramas comunitarias y colectivas. Creo que eso sería sumamente transformador porque en la inmediatez de nuestra vida las vamos a necesitar. O sea, va a ser muy difícil que logremos que el ministerio de tal o la entidad de no sé qué, con sus limitaciones, nos pueda proporcionar las condiciones que necesitamos para nuestro cuidado en nuestra juventud, en nuestra adultez y obviamente en nuestra tercera edad. Sí, yo creo que, o sea, esta apuesta de envejecer entre amigas me parece sumamente hermosa y válida y de ponerle toda la energía. O sea, porque pues nadie lo va a hacer por nosotras. Y muchas de estas, o sea, los sistemas de pensiones están en crisis. Los sistemas de cuidado están en crisis en todas partes. Entonces sí creo que vale un montón la pena que apostemos por ahí, en crear cooperativas feministas, en crear, sí, bancos de apoyo, incluso nuestro sistema de pensión feminista, si eso es posible. Compremos edificios y nos los vendamos a precios favorables y tengamos otro tipo de, no sé, cocinas colectivas, salas de cuidado colectivas y ese tipo de cosas, porque también, o sea, estar aislados en una ciudad o en un país, el no poder estar ahí, no poder como tener esa cercanía, también nos afecta un montón. Entonces yo creo que sí, hay que ser muy creativas para pensar los cuidados de manera más concreta, inmediata y distribuir, digamos, como esas apuestas, como a dónde estamos poniendo nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra posibilidad de crear otras condiciones. Porque pues el capitalismo está muy limitado y yo creo que aunque seamos como los más anarquistas o algo así, solo como lo de destruir las cosas no viene el caso, y querernos salir totalmente del sistema pues creo que también es una pelea perdida. Yo creo que hay que usar lo que hay y que si ya hay herramientas que otras personas pelearon por tener, no sé, como el matrimonio, como las demandas, como el sistema legal, las leyes, no sé, todas esas cosas, pues hay que usarlas a nuestro favor. Porque pues
aunque quisiéramos destruir el capitalismo y el patriarcado, así como todo de una, no va a pasar. Entonces hay que ir creando como estos intersticios donde nos vamos filtrando y no nos volvemos también como, digamos, como esta cosa de dar la vida por la lucha, porque suficientes héroes ya hay, suficiente gente ya ha muerto por cosas como para descuidar nuestra vida concreta y cotidiana por una utopía. Entonces creo que la lucha está también en crear un balance en esas cosas, como ni, no sé, descuidarnos y dar la vida por la lucha, porque la vida también está aquí, está ahora y está aquí para disfrutarla, sino en cómo hacemos esos balances colectivos entre seguir avanzando en nuestras apuestas políticas importantes, pero garantizar que tenemos las condiciones concretas para que esa lucha se viva de una manera digna y con cuidados y en unas condiciones. Digamos, para mí fue nuevo en este momento decirle a mis compañeras de colectiva como, chicas, necesito, o sea, esto no va a ser una licencia de maternidad en la semana 36 porque necesito tomarme tiempo ya para crear esas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo lo gestionamos? Pues porque las cargas, hay que redistribuir cargas, responsabilidades, hacer una nueva planificación a futuro, yo qué sé, todos esos movimientos, y tocó hacerlos. Y fue como nuevo. Pero me parece importante que también en nuestras luchas tengamos esa flexibilidad de poder hacer nuevos balances porque lo necesitamos. Porque eso de abandonarnos a nosotras mismas para sostener una lucha cuyos resultados no vamos a ver, no nos sirve. No necesitamos mártires. Sí, es lo que permite que logremos realmente concretar cosas distintas, poniendo además como la base o el centro cosas diferentes. O sea, tan simple como poner como la vida y el disfrute en el centro en lugar del sacrificio, el deber ser y la responsabilidad. Gorditas o flaquitas, venimos pegando duro. Es mejor que te chupes tus insultos. No vivo de lo que digas tú ni el mundo. Ya sea en la noche o en el día, tú no influyes en mi vida. Simplemente yo decido qué camino tomar. Ponte pilas que las gordas somos más. Respeto. Capital Sonoro.